Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a este espacio donde las conversaciones son escuchadas y podemos hablar a micrófono abierto de todo un poco, ¿verdad? Hoy tenemos el placer de tener a una psicóloga muy especial y pues querida por muchas personas. También es coach. Vamos a hablar un poquito más de todo lo que ella hace. No habíamos tenido el tiempo de tener un uno a uno, pero creo que es el momento. Me lo habían estado recomendando para este espacio. Y pues agradezco que aceptaste venir, agradezco que aceptaste nuestra invitación a este espacio, a dar tu aporte y contar todo lo mejor que te ha pasado en tu carrera, porque nosotros creemos firmemente que cada persona tiene algo que aportar a este tema de salud mental y pues creemos mucho en esas voces que promueven todo esto. Y pues gracias, Diana, por estar acá en este espacio. Vamos a tratar que la conversación sea fluida, ya lo hemos platicado bastante. Y gracias por estar acá. Claro, gracias por tenerme. Yo como psicóloga, pues este es el tema del que más me gusta hablar. Yo le voy a hablar de esto a quien quiera escuchar. Así que gracias por tenerme. De verdad que me encanta y me encantan estos espacios que permiten conversaciones tan importantes. Personas con diferentes perspectivas, experiencias de vida, pueden aportar tantas cosas diferentes, ¿verdad?, a estas pláticas tan importantes de la salud mental. Sí, y de eso se trata esto, pues es lo que queríamos hacer. Tener un espacio que podamos decir, ok, este es mi punto de vista sobre esto. O estas fueron mis experiencias, porque, ¿sabes? Yo creo que el tema de la salud mental, y lo hemos platicado en episodios anteriores, que es bien amplio. Y todos tenemos diferentes experiencias, entonces nuestra idea siempre es que alguien se sienta relacionado con una experiencia que tuvo esta persona y pueda hablar, pueda dejar el miedo aparte, atrás y poder conversarlo. Y es por eso que hemos creado este espacio. Pero para empezar, hablemos un poco de tu carrera, contanos un poco de vos, de todo lo que haces, para conocerte un poco más. Bueno, yo desde chiquita siempre me gustó mucho el área de la salud. Yo ya sabía que quería estudiar o psicología o nutrición. Siempre ha sido un gran interés para mí el bienestar en sí. Bueno, estudié psicología clínica, luego saqué 3 másters. Tengo una maestría en terapias de tercera generación, maestría en bienestar emocional y maestría en terapias contextuales. Realmente me apasiona todo lo que es la salud. Y bueno, eso también se une al hecho de que también soy coach en AREB Studio, el mejor estudio de San Pedro Sula de Honduras. Tenemos indoor cycling, la GRI. Yo soy coach específicamente de indoor cycling y me fascina. Siento que en la vida es súper importante hacer lo que a uno le apasiona, porque al final así es como uno consigue su paz, su alegría, ¿verdad? Su motor para enfrentar cualquier desafío. Correcto. Entonces, sí, básicamente a eso me dedico, a ser psicóloga, a ser coach. Por ahí también tengo mi propio podcast, está ahí un poquito en el olvido, pero mira. Sí. Ya hay experiencia en estos espacios, entonces. Sí, ahí con el micrófono, cabal. Súper. Sí. Qué bueno, gracias por compartir un poco de lo que haces y bueno, que estás también en el medio deportivo, qué interesante que hemos hablado de eso también, de que tener un balance en todo. Justamente hemos tenido pláticas con algunas personas enfocadas en otros temas, pero que también ayudan y aportan a la salud mental, que es lo que queremos establecer por acá. Sí, total. Ahora, entrando un poco ya de lleno al tema, ¿qué crees que es lo mejor para mejorar tu salud mental en todos los aspectos? Esa es una muy buena pregunta. Yo siento que hay miles de respuestas correctas para esa pregunta. En mi opinión personal, yo pienso que lo primero para mejorar la salud mental propia es que nos demos cuenta que uno tiene el poder de crear la vida que quiere. O sea, tu vida es como un canvas en blanco. Tu día es un canvas en blanco y vos vas decidiendo qué agregar a ese canvas. ¿Qué vas a desayunar? ¿Con qué actitud te vas a levantar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Todo esto son decisiones propias y siento yo que tomar responsabilidad de tus propias acciones, tus propias reacciones, pensamientos, opiniones, emociones, es lo que hace un cambio real en la vida de una persona. Cuando nos damos cuenta de que, pucha, tengo una semana adelante y realmente se puede ver como yo decida que se vea. Uno elige cómo se va a vestir, cómo se desenvuelve, a qué se dedica, en qué usa su tiempo, cuáles son tus pasatiempos, tus hobbies, las cosas a las que realmente le dedicas, ¿verdad?, en tu vida.
Entonces siento yo que darse cuenta de eso es el primer paso como para desbloquear cualquier sueño que pueda sentir que está demasiado lejos, ¿sabes? Sí, y qué bueno que mencionas que hay un montón de respuestas, porque claramente eso es lo que hablábamos antes de empezar, que para esto podemos encontrar diferentes respuestas. Sí. Tal vez muchas veces no son las que queremos. Entonces, pero todo lleva un proceso, ¿verdad? Y es por eso que hay que ver esos puntos de vista, pues, porque creo que cada persona lo vive diferente. Sí. Y ahora, y entremos un poco en el tema de las terapias también, que imagino que estás muy relacionada con eso. ¿Qué podemos esperar de ese proceso de terapias? Entiendo que para algunos puede ser largo y para otros corto. Entonces, sí, cada persona es diferente. Pero ¿cuál es tu punto en esto sobre las terapias? Esa es una buenísima pregunta porque es algo que muchas personas no saben. A veces les llama les llama la atención la idea de una terapia, pero no saben qué esperar, no saben qué hablar, qué decir, cuánto va a durar. Y es una excelente pregunta. Pues la terapia justo sí se ve diferente para cada persona. No hay dos personas cuyo proceso de terapia sea el mismo, porque cada quien tiene necesidades diferentes. Sí. Entonces, es súper importante ir a terapia teniendo como la apertura y la confianza en esa persona que todavía no has conocido. Que ese es el paso más difícil, creo yo. A ver, yo tengo mi propia experiencia con las terapias porque yo tampoco no creía en terapias. Yo me mediqué antes de terapia. Hice un proceso totalmente erróneo. Y yo me acuerdo que en primer terapia fue sentarme y esperar 45 minutos. Ajá. Y no poder hablar nada. O sea, y qué bueno que mencionas eso, porque sí, la aceptación de ir abierto a poder hablar, o sea, es un paso súper importante. Yo siempre le digo a las personas que me conocen por primera vez en el consultorio, les digo, ustedes son valientes. O sea, el que se sienta enfrente de mí sin haberme conocido, ellos no saben, están esperando lo mejor. O sea, ellos llegan con confianza, esperando que realmente puedan conectar conmigo. Entonces, yo les digo, o sea, de verdad, quien se sienta en este sofá enfrente de mí es o sea, una persona súper valiente. Y cabal, lo más importante es llegar y saber que si te cuesta que te fluyan las palabras, no hay problema. Tu psicólogo o tu psicóloga va a saber qué hacer al respecto. Uno puede ir y depositar esa confianza y dejarle el problema a ellos, que ellos se encarguen de la sesión. Sí. El hecho de solo llegar, ya diste un paso espectacular. Y de ahí la psicóloga se encarga de hacer esa conexión con vos y más o menos orientarte, hacerte preguntas que te ayuden a sentirte en confianza, a desenvolverte poco a poco. Entonces, claro, van a haber personas que van a tener un proceso más largo que otras, porque cada quien es diferente y pueden irse abriendo a pasos diferentes. Hay personas que son un libro abierto y al nomás se sientan en ese sofá, hablan y hablan y hablan, se desahogan full, y hay otras personas que necesitan un poquito más de guía, un poquito más de insistencia en preguntas, y no pasa nada. O sea, no hay una manera correcta o incorrecta de ir a terapia, de verdad que. ¿Y por qué tendría que ir a terapia, Diana? O sea, ¿por qué tendría que ir? Yo realmente pienso que si todas las personas fueran a terapia estaríamos en un mundo un poquito mejor. Pienso que desafíos vamos a tener todos en esta vida, grandes, chiquitos, de diferentes tipos, totalmente, pero no quita que son desafíos, y a veces las personas vamos a enfrentarnos a un problema que no sabemos si tenemos las habilidades correctas para abordarlo de una manera pues sana. Entonces yo pienso que es importante ir a terapia porque al final puedes aprender tanto de vos mismo, se pueden dar conversaciones que en ningún otro lado se hubieran dado, reflexiones sobre tu propia vida, desafíos que estás viviendo ahorita o que temes vivir en el futuro, pero también para darte cuenta de perspectivas que a veces también existen y uno no las toma en cuenta. Sí. Hay muchas personas que viven muy preocupadas por el futuro cercano, lejano. Ansiosos, ¿no? Totalmente. A mí me pasaba eso y yo tengo experiencias con eso de que quería vivir el mañana ya. Ajá. Y no era agradecido por lo que tenía hoy, por pensar en qué me va a pasar mañana. Entonces eso me mataba mentalmente, y ese es como el cambio que uno, no es que lo va a dejar de hacer de así de la noche a la mañana, sino que cómo lo puede controlar. Sí, cabal, porque
Yo siempre soy de pensar, considerar cómo lo que está pasando en tu mente también está funcionando de cierta manera, claro, en contra porque te está afectando negativamente, pero tiene una raíz como una buena intención. Sí. Tu mente al hacer eso lo que está haciendo es tratando de prepararte para cualquier desafío futuro, tratar de anticiparte para estar listo cuando llegue. Es tu mente tratando de protegerte, ¿sabes? Sí. Y tiene mucho sentido, pero a veces uno tiene que aprender a manejar su mente y decirle como, hey, hay cosas de las que sí nos vamos a preocupar y hay cosas que tal vez no vale la pena preocuparse. Sí, esperémonos un poquito a ver si pasa. Porque a veces como que la mente sea el peor escenario posible y de verdad, créeme, rara vez pasa ese peor escenario posible. Siento que estoy en una terapia ahorita indirectamente. Qué risa. Pero es cierto, me ha pasado y me ha costado entenderlo. Y creo que es una lucha, como te decía, cómo aprenderlo a controlar porque... por mucho que digamos pensar en el mañana, a veces es bueno, ¿me entiendes? Como emocionarte por cosas que no te han pasado, pero ¿cómo puedo controlar eso para que no me quite lo que estoy viviendo hoy? Cabal. Y ahí donde te quería preguntar algo, siempre hablando con el mismo tema de la terapia, ¿qué piensas de esa terapia de aceptación y compromiso? Que veo que lo has comentado en tu perfil sí. y pues me llama mucho la atención todo lo que hablan de eso, pero quiero tu punto también. Sí, a mí pues la verdad que me encantó cuando yo aprendí sobre la terapia de aceptación y compromiso, fue en una de mis maestrías. Yo hice clic automáticamente con esa terapia. Yo, por cosas de la vida, desafíos de la vida, desde que yo me gradué de 12º grado, empecé a trabajar. Desde joven estoy trabajando y siempre en el área como social, siempre en cuanto al bienestar, psicología, todos estos temas. A través de los trabajos que yo tuve, yo podía ver cómo las personas tendemos a ser nuestros críticos más duros. Es algo increíble lo frecuente que yo veo esto. A veces la empatía y la comprensión y flexibilidad que le demostramos a los que queremos no es la misma que nos demostramos a nosotros mismos. Y la terapia de aceptación y compromiso es una terapia tan gentil que a mí me fascinó. Habla mucho de aceptar las emociones que uno siente, porque a veces las emociones intimidan. Sí. He conocido personas que me dicen, Diana, yo llevo 10 años de no llorar. Yo llevo 10 años de no confrontar a alguien cuando me lastima. Entonces son emociones que intimidan mucho, el enojo, la tristeza. Hay personas que sienten que si empiezan a llorar no van a poder parar. Entonces la terapia de aceptación y compromiso trata mucho de realmente hacer la paz con esa emoción y darte cuenta de que a veces yo lo pinto como que si fuera un cuarto. Uno ve un cuarto y cierra esa puerta porque siente que hay como un montón de monstruos adentro y esos monstruos intimidan y yo siento que me van a matar. Entonces yo cierro esa puerta y le pongo 500,000 llavines y les pongo llave y yo no voy a entrar ahí. Entonces la terapia yo lo veo como poco a poco, ir viendo juntos que tal vez podemos ir quitándole una llave, la otra, sí. Pasito a pasito, hasta que en lo que menos acordamos estamos en medio del cuarto conviviendo con los monstruos. Y aunque sí intimidaban, me di cuenta que no me iban a matar, ¿sabes? Entonces, todas las emociones que uno siente ayudan y te enseñan de vos mismo, para bien, para mal. Aunque algunos se sientan súper placenteros y otras emociones se sientan terribles, nadie se despierta diciendo, ojalá yo me sienta resentido hoy con mis amigos, ojalá yo me sienta enojado con mis papás. Nadie quiere eso. Nadie quiere. Pero al final, todas las emociones que uno vive te están enseñando quién sos y dónde están tus límites, qué cosas te importan, qué cosas valoras. Nadie nunca se pone triste sobre algo que no le importa. Entonces, aún las emociones más difíciles e incómodas te están enseñando quién sos en este mundo. Y luego la parte del compromiso habla mucho de, una vez ya aceptás las cosas que estás viviendo, sintiendo, ves el norte de tu vida. Muchas veces estamos tan preocupados con el día a día. Y tomas mejores decisiones, creo. Full, totalmente, porque hay más conciencia, te estás conociendo mejor y te estás haciendo preguntas súper importantes como, yo en esta vida, ¿quién quiero ser? ¿Cómo quiero ser percibida por la gente que me quiere?
Y eso te ayuda full a tomar decisiones que van de acuerdo a esa visión que quieres cumplir de vos mismo. Sí. Y por ende el compromiso, el compromiso con uno mismo, de tomar ese camino que te va a llevar donde quieres llegar. Creo que este es un segmento para un corto, porque qué bueno estuvo la explicación de eso. Y me hace recordar muchas cosas de lo que hablabas de cómo encerrar todas esas emociones y no darles importancia en ese momento que te están atacando. Y creo que es importante, o sea, que la gente pueda entender ese proceso o esa forma de aceptación y compromiso, porque creo que no... Aquí es donde realmente te das cuenta en una terapia de verdad si estás haciendo las cosas bien, porque a la mente te puede llevar a miles de lugares, ¿verdad? Pero es de llevar un orden en eso. Sí, y me encanta esto que dijiste de que si estás haciendo las cosas bien, porque ir al psicólogo no es que el psicólogo te diga que está bien y que está mal. Eso lo va pautando la persona, porque solo vos sabés qué cosas te van a dar realmente paz y tranquilidad y felicidad en tu vida. Entonces, eso es bien importante también saberlo, que siempre es de acuerdo a la persona que uno tiene enfrente que va dictando qué está bien, qué está mal, porque qué tan lejos está esto de tu norte. Si está muy lejos, tal vez no es lo mejor para vos, pero tu norte puede ser súper diferente que el mío. Correcto. ¿Me entendés? Sí. Sí, dictar eso y saber lo que no vamos a un juzgado y no vamos a decirnos, hey, estoy haciendo esto bien o estoy haciendo esto mal. Jamás va a ser así. Al final nosotros tenemos el control de eso. Y otra pregunta enfocada a eso, cuando hablamos de ¿cómo crees que toda esta parte digital, bueno, esto que estamos haciendo y todo esto, viene a beneficiar todo el tema de la salud mental y terapias y todo eso? Sí, definitivamente todas las herramientas que tenemos ahora son como un potenciador, catalizador espectacular para la salud mental, porque ahora las personas se pueden dar cuenta mucho más fácilmente que no están solos en lo que sienten. A veces hay situaciones tan específicas que las personas juran, nadie me va a entender lo que yo estoy pasando, pero aunque no sea exactamente la misma situación, va a haber otro humano por ahí que se va a poder relacionar a lo que estás pasando. Sí. Entonces, el hecho de que existan todas estas cosas, estas plataformas, cabal, son maneras y canales que le llegan a personas que justo tal vez eso están necesitando. Entonces, a veces las personas dicen, ay, es que ahora todo el mundo tiene ansiedad o ahora todo el mundo tiene depresión. Se puso moda, ¿no? Ajá, y tipo, aunque sí son los trastornos más comunes, tristemente, en el mundo, también pasa que ahora no necesariamente es que exista más. Puede que sí, pero a la vez ahora nos damos cuenta. Sí, nos damos cuenta y es como que nos alerta. Y en la siguiente pregunta vamos a hablar de eso, de temas de ansiedad y depresión. Pero a lo que voy no es como que al decir que se puso de moda no quiere decir que no estaba antes, sino que probablemente sí existía. Sí. Pero ahora es como hay más canales, como decís, más canales para hablarlo o para poderlo tratar. Para saber cómo se llama, eso que siento, cabal. Porque la gente no le pone un nombre hasta que después se da cuenta que habla con alguien. Y en esos temas sé que ves a muchos pacientes y ¿cuál crees que rango tenga mayor en todo esto, los problemas de salud mental, tanto como ansiedad, depresión, autoestima? ¿Cuál es como el promedio de personas que más llegan a verte o crees? Pues definitivamente ansiedad y depresión es lo que uno más frecuentemente ve, tristemente. Son los trastornos mundialmente más comunes. En mi práctica específica, yo creo que es una combinación. Veo mucha ansiedad de diferentes edades, tipos de vida. La ansiedad tristemente está bien presente en un montón de personas. Sí. Y bueno, la autoestima baja o no tan fuerte, no tan fortalecida, también es algo que viene a contribuir muchas veces a que se llegue a dar ansiedad, depresión en las personas. Pero sí, yo creo que realmente lo que yo más veo son casos de ansiedad en realidad. Sí, es lo que más se ve. Y muchas de las personas es como que no le han puesto atención. ¿Les ha pasado?
Sí. ¿O son con problemas que han tenido durante infancia, adolescencia? ¿Qué crees de eso? Sí, definitivamente la crianza full, ¿verdad? Afecta realmente cómo la persona se va desenvolviendo y la perspectiva que va tomando. Pero afortunadamente también por estas plataformas yo tengo personas que a veces llegan a sus 50 años y me dicen desde los 30 yo estaba pensando en terapia y hasta ahorita me animo porque ahora la gente habla de esto. Sí. Entonces también viene a ser bien beneficioso de nuevo todos estos canales porque a veces traigo, por ejemplo, en mi consultorio voy a tener tal vez papás que ellos en sí no fueron a terapia, pero sus hijos adolescentes les piden. Yo necesito terapia. Entonces uno ve también bastante como toma de responsabilidad sobre mi propia vida. Un montón de adolescentes y niños que les dicen a sus papás, ¿sabes? No me siento bien, creo que lo que estoy sintiendo es ansiedad y quiero ir a terapia. No, y qué interesante, porque, bueno, a mí me pasó y yo cuando iniciamos la campaña de todo esto, cuando hicimos toda la idea de las camisas, que tuviera un mensaje atrás, prácticamente vino a ser como a ampliar este tema porque antes, lo que me pasaba a mí personalmente es como que sentía ansiedad, pero venía siendo como una taquicardia, venía siendo como problemas, dolores de cabeza, pero no le ponía nombre. Y a lo que contaba yo hace meses atrás, de que primero iba al medicamento sin antes ir a una terapia. Entonces lo hacía todo al revés y no entendía por qué me pasaban las cosas tan seguido. Y me alertaban y me alertaban y me alertaban hasta que yo decidí ir a mi primer terapia. Entonces, es como dices, que ahora se habla un poquito más y creo que la gente le pone más importancia a eso. Y obviamente ansiedad, creo que hemos tenido todos de diferentes maneras, pero a veces no las tratamos o no las identificamos bien y no le ponemos nombre ni atención. Y qué bueno que personas como vos vienen a hablar de esto, de la aceptación, porque sí, hay bastante necesidad, hay bastantes problemas. Y por eso estamos en esto, ¿me entendés? Y por eso estamos como siendo una voz para todas esas personas que no pueden o que todavía tienen miedo a hacerlo. Sí. Y cuando hablamos de ansiedad, justamente yo quisiera tu punto en cómo los controlas y qué tips o qué cosas podrías decirle a las personas que la han sentido y eso, que podían... ¿Cómo poderlo controlar? Claro, y de esto van a encontrar mucha información. A cada persona que le pregunten puede tener, cabal, como decía antes, diferentes respuestas. Yo personalmente, están los tips que uno más escucha, ejercicios de respiración que totalmente en mi práctica del consultorio muchas veces los hacemos. Incluso tengo como un área designada con una alfombrita donde los pacientes se pueden acostar y probar ejercicios de relajación, de meditación. Están todas estas como estrategias que uno tiende a escuchar bastante, pero también mi perspectiva es como un poquito más profunda la perspectiva que uno tiene sobre la ansiedad. Muchas veces la ansiedad surge porque uno tiene la necesidad como de controlar muchas cosas, saber qué va a pasar, cómo va a pasar, cuándo, y querer que uno esté listo para enfrentar esa situación. Entonces, muchas veces siento yo que importa bastante hacer la paz con no tener el total control y saber que nadie se va a morir por eso. Okay, porque a veces uno... No, me pasó. Mi ansiedad era, voy al hospital. Sí. Me voy a morir. Fuerte. Voy a emergencia. Sí. Póngame suero. Sí. Te digo porque me pasó. O sea, yo iba... A mí la enfermera de tal hospital ya me conocía las venas. Y a mí me conocían las marcas de que tengo que ir a emergencia. Y fue tan desgastante que... En realidad fue una cura ir a terapia. Para mí fue un antes y después. Y lo digo abiertamente porque más de alguno va a tener esa situación. Claro. Pero no le pone atención y no dice, hey, acepto que estoy equivocándome en los procesos o estoy equivocándome en la toma de decisiones. Ir a terapia te va a ayudar 1000 veces. Sí, muchas gracias por compartir eso. Y por eso es como que, creo que no había dicho lo de los doctores nunca, pero es algo que me pasaba, ¿me entiendes? Me pasaba y era fuerte, pues era fuerte que cada vez correr emergencia. Desgastante. Porque era desgastante y si yo me sentía mal, tenía que
Hubo una vez, y esto no lo he contado nunca también, que recuerdo que me dio ansiedad, empecé con una taquicardia, y lo chistoso de esto, no digo chistoso en base a reírme, pero con solo entrar al hospital se me calmó todo. Estar en el parqueo, o sea, mira cómo era mi mente, con solo entrar en el parqueo. Sí. Y ahí mismo me fui. Sí. Y recuerdo que esa fue una de las últimas veces que yo accioné de esa forma. Que tuve el control y decirle, no voy a entrar porque tengo el control de esto. Y empecé a hacer mi respiración, a hacer todo. Probé un montón de cosas, probar meditación, respiraciones. Pero como te digo, la mente me llevó a que solo con estar en el parqueo me calmé. O sea, era algo, era un juego, sentía que era un juego, y cuando ya aprendí a controlarlo, pues ya me sentí mejor. La mente es increíblemente poderosa. Es sorprendente lo que la mente puede hacer en un estado de preocupación. Y yo creo que el mejor consejo que yo he recibido de enfrentar la ansiedad y aprender a manejarla, irónicamente, no fue de la universidad o de las maestrías, sino de mi mamá. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo también padecía de ansiedad y me daban ataques de pánico. Era un poco cerrado el área donde yo pasaba, entonces no me gustaba sentirme encerrada y empezaba como literalmente a tener ataques de pánico. Y un día mi mamá me dijo, Diana, usted tiene que ordenarle a su mente. Es que ni la piense, solo dígale. Usted controla su cuerpo, usted controla su mente. Dígale, cuerpo, estamos tranquilos. Sí. Todo está bien. No nos vamos a morir. Cabal, de esto no nos vamos a morir. Cabal. Entonces, siento yo que soltar esa necesidad de control y también redefinir lo que es fracasar, porque a veces sentimos como que si llego tarde, todo va a estar mal. Si tal cosa pasa, todo va a estar mal. ¿Y qué es que todo esté mal? Todos nos equivocamos y de verdad que después de una equivocación, si uno vive una vida consciente, hay una lección. Correcto, aprendes. Claro, y de ahí es donde viene literalmente el crecimiento. Uno no tiene crecimiento de donde no hubo lección. Que es súper bueno eso. Qué buena frase. No crece uno si no aprende las cosas como deben Literal. de ser. Vos te pones a hablar con un viejito de 80 años. Él te va a poder nombrar las lecciones más importantes de su vida. Segurito que sí. Y va a estar, te aseguro, agradeciendo haberlas vivido. Pero eso sí, uno tiene que tener en cuenta que cuando uno está en el momento aprendiendo la lección, no se sienten como buenas noticias. Uno viviendo la lección está, porque me pasó esto, se me movió el piso, yo no sé cómo voy a hacer. Pero ahí es cuando viene la resiliencia, el ordenarle a mi mente, el saber que de esto no me voy a morir, me voy a hacer más fuerte, lo enfrento, me adapto, yo puedo, con mi equipo de apoyo, mi psicóloga, mi familia, la comunicación, y al final, lección aprendida, y ahora yo soy una persona más fuerte gracias a eso. Sí, cabal, lo que dijiste me trae recuerdos, o sea, los ataques de pánico, por eso eran ataques de pánico, porque son momentáneos. Sí. Y en un episodio atrás hablamos de las afirmaciones de que le damos a la mente. Creo que a eso te referías con que yo ordenar mi mente, decirle qué tengo que hacer. Y es tan fuerte y poderoso porque tenemos el control. Sí. Pero lo que pasa es que estamos en tanto pánico que no lo hacemos. Y es normal, es normal que eso pase, que no podamos controlarlo al inicio. Yo diría que hasta el día de hoy, si me llega a pasar un ataque de pánico, tengo que ver cómo controlarlo, pero gracias a Dios y pues la terapia ha ayudado mucho a esto, y eso no quiere decir que si llego a estar bien o estoy bien, ya no debo de ir, claro que no, más bien siempre lo hago. Sí. Pero ahora con este tema de así como en tu perspectiva como psicóloga, ¿te ha pasado alguna vez que tienes las herramientas porque tienes el conocimiento y todo eso, de controlar tus emociones, pero algo te ha impedido o no has podido? Sí. Tal vez alguna experiencia que te recuerde donde tuviste un caso así personal. Sí. Y que puedas contarnos. Totalmente. Es súper importante decir que pues antes de ser psicóloga soy humana. Entonces, claro, uno va a tener mucha conciencia de herramientas, habilidades presentes en la mente que obviamente sirven a mi favor, full. Yo a veces lo que le digo a un paciente, yo estoy en terapia y se lo digo a un paciente y yo en mi mente,
está bueno para mí. Claro, uno también es humano y le sirve, ¿verdad? Todas estas herramientas. No quita que a veces uno va a necesitar más ayuda, definitivamente. Para mí es súper importante por eso rodearme de personas escogidas con pinzas. Para mí es súper importante que uno en la vida escoja muy bien las personas con las que uno pasa tiempo, a qué le dedicas tiempo, porque ese es tu equipo de apoyo, literalmente. Sí. Entonces, a veces, por más habilidades que yo pueda tener, no hay nada mejor que una conversación con mi esposo, que una conversación con mi mamá. Son las personas que realmente a veces dan una perspectiva súper diferente, que yo digo, pucha, esto está bueno lo que me dijiste a mí para yo repetírmelo a mí, repetirlo en terapia, porque uno, ¿verdad?, de todos lados aprende. Tuve una situación, por ejemplo, que fue la primera vez que me pasó algo que yo no entendía que estaba pasando. Tuve un viaje por un montón de tiempo, entonces mi día a día cambió bastante. Me empezaron a dar alergias en todo el cuerpo, me picaba, pero horrible. Yo me rascaba y se miraba como una cicatriz a los minutos. Entonces me miraban los brazos y eran rojos, llenos de cicatrices. Parecía que me había lesionado cuando solo me estaba rascando. No podía controlarlo. Era una picazón en todo. O sea, era desesperante. Y bueno, yo pensé que era alergia genuina. Sí. Resulta que no, era un síntoma psicosomático, que es cuando básicamente el cuerpo siente emociones súper fuertes y se refleja en el cuerpo físico. Por ejemplo, las migrañas, psicosomático. Cuando alguien está muy nervioso y se pone mal del estómago, psicosomático. Esos niños que es el primer día de escuela y me duele la pancita, eso no es inventado, es de verdad. O sea, de verdad les duele por los nervios. Y en este caso, pues, yo fui a terapia. Y justo me di cuenta que lo que sentía era enojo. Había una situación que me había enojado tanto y yo no lo había reconocido. Implicaba confrontar una conversación difícil a una persona importante, y en mi mente eso era tan intimidante que, sin darme cuenta, literalmente lo guardé en lo más oscuro. Y el cuerpo estaba pidiendo a gritos hablar de eso. O sea, ella me decía, mírate cómo estás de la alergia, así de fuerte es la cólera que sientes. ¿Y te costó hablarlo, aceptarlo? Una vez yo ya entendí eso. Yo lo veo como, ok, una vez yo ya entendí lo que me pasa, es mi responsabilidad enfrentarlo y seguir adelante con eso. Ahora es como que la pelota está en mi lado de la cancha, entonces ahora soy yo la que no puedo hacer a nadie más responsable. Puede que la otra persona me haya enojado, pero soy yo la que puede hacer algo al respecto. Tomar la decisión de cambiar eso y pues poner la atención. Cabal. Pero qué fuerte, y gracias por compartirlo, porque cómo ese pensamiento te llevó a afectar diferentes partes, o te llevó a afectar otras cosas que ni siquiera le ponías atención. Increíble, la verdad. Y una vez enfrenté la situación, una vez hice lo que tenía que hacer, jamás nunca me volvió a picar el cuerpo. O sea, una locura, de verdad. Es increíble la mente. Y eso no vino como que dijiste como que, ok, será otra cosa, o ¿cuánto tardó en que llegaras a descubrir que...? Sí, eso. A ver, imagínate que el viaje que yo hice duró como un mes. Entonces estuve como 3 de esas semanas en eso, y ahí regresé y no, yo creo que sí fue inmediato que busqué la terapia. Entonces realmente estuve con eso como unas buenas 3 semanas. En el viaje yo juraba que realmente era algo del ambiente. Del ambiente del lugar donde estabas. Sí, pero luego yo regresaba y seguía, era todos los días, hasta que lo enfrenté. Qué difícil. Sí. Nunca me ha pasado, entonces no sabría decir cómo se siente, pero ahí va la importancia, cabal, de ir y hablar sobre lo que uno siente y lo que uno está atravesando. Wow. Gracias por compartir esa historia. Claro. Y como para ir terminando, no quisiera terminar esta terapia que estaba no, pero hablemos un poco de la depresión, porque imagino que también es un tema fuerte y lo hemos ido hablando en varios episodios atrás. ¿Qué crees cómo puede venir a afectarnos la depresión? Sí. O qué síntomas pueden haber también, porque hay gente que no sabe que lo tiene o lo...
La depresión, pues bueno, es un trastorno que viene a afectar el día a día de la persona de una manera bastante fuerte. Cosas que normalmente serían fáciles en otro punto de tu vida se pueden volver sumamente difíciles, como levantarte de la cama, bañarte, peinarte, ponerte ropa, salir de tu casa. Todo se puede volver sumamente difícil. Aparte de eso, pues a veces las personas notan mucha falta de energía, mucho sueño, tienden a dormir bastante, o lo opuesto, tienden a dormir muy poco. Personas que tal vez se quieren acostar a dormir y pueden estar 3 horas tratando de dormirse, y luego cuando por fin concilian el sueño, les dura unas 2 horas y se vuelven a despertar, cosas así. Eso pues básicamente lo que refleja es un sistema nervioso que está alterado, que no está tranquilo como debería, sino que está en alerta, ¿verdad? Y bueno, claro, los síntomas más esperados, como la tristeza, ¿verdad? Definitivamente. Es un trastorno que puede afectar bastante a las personas, especialmente porque empiezan a limitar mucho lo que hacen en su día a día, y a veces llegan a aislarse de una manera pues peligrosa, porque los humanos no estamos hechos para estar aislados, para estar solitos, especialmente cuando no la estamos pasando bien. Qué interesante. Hemos hablado de depresión y al final muy pocas personas lo detectan o lo quieren aceptar, lo ven como otra cosa irrelevante o que no le ponen atención. Sí. A veces se confunde bastante. Yo trabajo mucho con adolescentes, me encanta trabajar con adolescentes. A veces los adolescentes tienden mucho a disfrazar la tristeza con enojo. Entonces a veces los papás no sospechan que sus hijos tienen depresión porque los ven enojados todo el tiempo, pero detrás de ese enojo es como decir el mecanismo de defensa que usan: enojarme con los demás, crear distancia, crear tensión para que no se den cuenta o no logren ver lo triste que estoy adentro o lo solitario que me siento también. Sí, un mecanismo de defensa. No, qué interesante y gracias, Diana, por compartir todo esto. Creo que hay bastantes takes y bastantes puntos interesantes para que la comunidad pueda entender un poco de estos temas, pueda hablarlos, pueda aceptarlos también, así como comentabas anteriormente, porque es bien difícil, como experiencia propia, a mí me ha pasado, bien difícil llegar a sentarse a esa sala de espera para ser atendido para una terapia. Y a veces es como una decisión tan fuerte de que cancelas, lo estás esquivando, lo estás cambiando horario, porque no quieres aceptar que la necesitas, la terapia. Y qué más que decirte gracias por estar acá, por aceptar esto. Esperamos que este mensaje y toda esta plática llegue a esas personas que necesitan escucharlo. Y por hacer un bien también en la comunidad, que sabemos que con el área de deporte, coaching y más psicología, creo que tienes un complemento súper bueno y estás aportando a esta comunidad. Y gracias por estar acá en esta plática. Claro, gracias por la oportunidad, porque siento que es muy importante que las personas sepan que no están solas y que realmente a veces los desafíos se pueden ver como que no se pueden vencer, y ahí es cuando más uno tiene que buscar de quién apoyarse, acercarse a ese grupo de amigos, grupo de familia, a tu terapeuta, a tu psicóloga, tu psiquiatra, si vas donde un psiquiatra. Porque no estás solo, y para las personas que tienen como temor de ir por primera vez a terapia, que puede ser muy intimidante, es importante saber, ¿verdad? Que la psicóloga, el psicólogo no se va a escandalizar con lo que le contés. Probablemente lo he escuchado antes. Entonces, a veces uno cree como que te van a reaccionar con... Y te van a juzgar o te van a decir algo, hey, ¿por qué hiciste esto? Claro, y lo que uno más bien prioriza es que sea un espacio totalmente seguro y cómodo, de confianza para Fíjate que eso me daba miedo a mí cuando yo decía, ¿y por cómo le voy a decir esto? Y si no se lo he dicho a nadie más. Pero qué poder tiene el decir las cosas y soltarlas. Y que alguien te pueda guiar en eso. No estamos hablando de tener una guianza diaria, sino que simplemente poder decir las cosas porque las estamos soltando, estamos aceptando. Entonces hay un miedo ahí bien fuerte, y creo que es algo que
que se tiene que romper, pues. Súper, y siento que ahí es cuando más importante es poner las cosas en la balanza y darte cuenta que el miedo de abrirte y explorar emociones difíciles no pesa más que la posibilidad de tener literalmente la vida de tus sueños. O sea, todos podemos llegar a tener ese día a día soñado y está literalmente en nuestras propias manos. Buen final. Gracias, Diana. Estamos contentos de tenerte acá y esperamos que esto llegue a más personas y pues lo vamos a estar poniendo en nuestros canales, esta plática en Spotify y YouTube, y compartirlo con alguien que realmente lo necesite. Gracias a todos por estar en este espacio y nos vemos en el siguiente episodio.